Muy bien, buenas tardes a todos los que están, todos y todas los que están presentes. El día de hoy estamos en esta conferencia webinar que ha sido preparada para los estudiantes de métodos de investigación de la carrera de terapia funcional, y tenemos el agrado de contar con una gran conferencista el día de hoy que nos va a ampliar y nos va a enseñar esa parte de investigación con una muy buena experiencia. Aparte, hemos compartido algunos espacios en donde también he visto ese trabajo y he aprendido mucho de ella, y por eso pues quise molestarla y quitarle un poquito de tiempo para compartir con todos los estudiantes, sobre todo en mi sección de métodos de investigación, y lógicamente con los estudiantes en general y los que nos puedan sintonizar por la página de terapia funcional de Facebook. Para iniciar vamos a tener las palabras de bienvenida de la coordinadora de la carrera de terapia funcional, la licenciada Ana María Chávez, quien quiere pues dirigir unas palabras también. Buenas tardes a todos los presentes. Máster Isabel Cristina Gómez, es un gusto para nosotros poder tenerla aquí hoy esta tarde. Quiero decirle a nuestros estudiantes que con la Universidad de Santander hemos tenido ya varias actividades donde pues la universidad nos ha colaborado mucho en procesos de profesionalización y capacitación para nuestra carrera. Así es que es un gusto y es un honor poderla tener ahora en esta tarde. Y pues además de que es satisfactorio poder continuar con el intercambio de actividades de trabajo colaborativo entre universidades, y todo por el bien y en pro de la persona, como digo yo siempre, ¿verdad? En pro de la persona con discapacidad, que ese es nuestro objetivo. Esta tarde pues el tema es muy interesante, y quién mejor que la máster Isabel Cristina, quienes manejan muy bien en su universidad ese proceso de investigación, y en esta tarde pues tenemos este tema tan práctico y tan importante como la práctica basada en la evidencia. Le comentábamos nosotros a la máster ahorita hace un momento, ¿verdad? Que estamos volviendo, estamos otra vez retomando actividades de manera presencial, y pues tenemos la oportunidad siempre de tener estos espacios virtuales para poder generar conocimiento, para poder afinar, ¿verdad? Estas temáticas. Y qué bien, porque esta pandemia nos dejó muchas cosas buenas, no podemos negarlo, ¿verdad? Pues tenemos que decir que la tecnología nos ha abonado a poder continuar con nuestras clases, con nuestra preparación académica, y qué bien que podamos tenerlas a ellas, ¿verdad? Dándonos esta capacitación, así como también pues hemos contado en su momento con la Universidad Autónoma de Santa Ana también, a quien le tenemos un cariño y un respeto, ¿verdad? Muy grande. Entonces la carrera se está incorporando máster poco a poco a la presencialidad. Estamos de una forma híbrida. Hay temáticas pues que si son totalmente teóricas las vamos a abordar en la parte virtual, y estamos con el compromiso con los estudiantes de ingresar de manera adecuada, de regresar de manera segura. Es una cantidad importante de estudiantes las que se matriculan periodo con periodo, pero hemos tratado de hacerlo mejor en este periodo para poder maximizar y para poder hacer los espacios cómodos ya en nuestro edificio que ustedes conocieron. Así es que a los estudiantes decirles que es de aprovechar estas capacitaciones y toda la experiencia que la máster Isabel Cristina y todo su departamento, ¿verdad?, de rehabilitación tienen para que pueda compartir con nosotros ahora con este tema tan importante. Así es que bienvenida
Bienvenidos a todos y por si hay ahí algún otro invitado que no lo conozcamos, ¿verdad? También bienvenido, pero creo que solo están los estudiantes de terapia funcional. Así es de que, sin más, damos por iniciada esta jornada y la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé, Ethel, si comenzamos ya o tienes Sí, alguna. no, ya comenzamos. Solo quiero sí leer un poquito de quién eres tú para que te conozcan también. Creo que es Gracias. importante. Bueno, jóvenes y pues todos los que también nos están sintonizando por Facebook, la máster Isabel Cristina Gómez Díaz es fisioterapeuta y especialista en docencia universitaria de la UIS. Magíster en neurorehabilitación de la Universidad Autónoma de Manizales, docente del programa de fisioterapia de la UDES, que es la Universidad de Santander en Colombia, investigadora en Neurotrauma Center, miembro del grupo de investigación CliniUDES, miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Fisioterapeutas, ASCOFI, de la Asociación Latinoamericana de Rehabilitación Neurológica y de la Red de Rehabilitadores de las Américas. Así que pues las dejo con ella y que hagamos todas las preguntas que son necesarias porque también vamos a tener una parte práctica, así que esperamos su colaboración. Así que quedamos en tus manos, Isabel. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, esperemos que no hayan muchas fallas de la señal porque ahorita se me acaba de caer nuevamente la señal. Me voy a permitir compartir la pantalla. Me confirman si se ve y si se escucha bien para que Perfecto. podamos comenzar. Ahí ya estamos viendo la presentación. Ya, se está viendo, sí. Y se escucha bueno, bien. Ok, perfecto. Para que mejoremos la calidad de pronto de la llamada, voy a dejar sin cámara. Entonces voy a detener mi video para que tengamos de pronto una mejor señal. Bueno, Excelente. Es un gusto para mí estarlos acompañando en esta actividad. Quiero hacer una aclaración un poquito de pronto con relación a la presentación que vamos a ver. Esta es una presentación que trabajé hace poco para un evento relacionado con el tema de realidad virtual. Entonces, por eso muchas de las imágenes o de los gráficos que ustedes van a ver en la presentación, en las diapositivas, pues tienen que ver con el tema de realidad virtual. Entonces, les aclaro pues por qué es esta particularidad que tiene esta presentación. Pero cuando la licenciada Ethel pues me invitó a participar en su clase y me solicitó pues el apoyo en un tema de investigación, pues me pareció interesante compartirles este tema porque este es un tema pues que es transversal, no solo a la práctica clínica, sino a la investigación como tal, porque es en últimas hacer búsqueda de literatura científica que me sirve para sustentar tanto la práctica que hago en el diario vivir de mi ejercicio profesional, como para alimentar las investigaciones en las que participamos. Entonces es un tema pues que es transversal tanto a la investigación como a la práctica como a la vida profesional misma. Entonces por eso pues me pareció que era un tema interesante de abordar. No es la primera vez que veces he tenido la oportunidad de estar en la universidad con ustedes. La última vez fue en el 2019 que estuvimos en el Congreso Internacional que realizaron. Entonces, pues para mí es un gusto estarlos acompañando nuevamente en esta oportunidad, aunque sea de forma virtual. Espero pronto estar nuevamente con ustedes allá en Honduras de forma presencial. Vamos a ver cuándo se nos da otra vez la oportunidad. Bueno, el tema que vamos a compartir ahora, entonces, es
el tema de práctica basada en la evidencia. Más allá de hablar de la evidencia en un tema particular, lo que queremos mirar es cómo construir esa evidencia, ¿sí? Entonces, lo que queremos abordar en este espacio de tiempo está relacionado primero con ubicar un poco qué es la práctica basada en la evidencia, con relación a cómo planteamos un problema clínico para poder hacer esa búsqueda de información de la literatura. Y por último, cómo hacemos la evaluación crítica de esa información para saber si la calidad de lo que encontramos es la adecuada o no. Esto que yo les voy a compartir son simplemente algunas ideas, algunas formas de hacerlo. Ustedes pueden tener otras formas muy válidas y muy prácticas y de pronto mucho más prácticas que las que yo les pueda sugerir. Entonces la intención es que compartamos esos conocimientos y esas experiencias. Si ustedes tienen otra forma de hacer las búsquedas, si conocen otras fuentes, si saben otras maneras que les parezcan más prácticas, maravilloso que lo compartamos y que entre todos pues hagamos una construcción de la mejor forma de hacerlo. En últimas, no hay una única forma, ¿no? Hay muchas formas de hacer las cosas y cada uno termina pues quedándose con lo que le parezca más práctico o le parezca más útil. Eso entonces es lo que queremos compartir en este espacio. Bueno, para empezar entonces hablemos o ubiquémonos un poquito primero en qué es práctica basada en la evidencia. Este es un concepto que realmente nació originalmente en la medicina, por eso se hablaba primero de medicina basada en la evidencia, pero después se fue extrapolando a las demás áreas de la salud. Entonces, nosotros por lo general trabajamos en equipos de rehabilitación, ¿no? Y por lo menos en Colombia, para que ustedes lo ubiquen, las áreas de rehabilitación están organizadas en el área de terapia de lenguaje, de fisioterapia y de terapia ocupacional. Yo sé que ustedes allá en la carrera de ustedes de terapia funcional, pues integran lo que tiene que ver con fisioterapia y con terapia ocupacional, pero también trabajan en equipo con el área de terapia de lenguaje. Entonces, por eso hablamos más de una práctica basada en la evidencia, extrapolándolo pues a todas las carreras del área de la rehabilitación. Pero ¿a qué nos referimos entonces con este concepto? Entonces podemos decir que es un enfoque de solución de problemas para la práctica clínica que integra la mejor evidencia científica que lógicamente tiene que salir como resultado de las investigaciones, pero eso se une a la información que tenemos del paciente, a la experticia que nosotros como profesionales tenemos, pero también a las preferencias y valores y deseos de los pacientes, de manera que al integrar todo eso nosotros podamos extraer qué es lo que más me conviene en un determinado caso en particular. Para eso, entonces, se ha establecido la pirámide de la evidencia, que es donde vamos a mirar, pues de acuerdo a los tipos de investigación científica, cómo vamos a poder obtener esa información o cuál es la que nos va a aportar más dependiendo pues del estudio que estemos haciendo. En la base de esta pirámide, pues está toda la parte de experimentación con animales, que es una investigación muy importante, pero que lógicamente no puede ser extrapolada a los humanos directamente, sino que tiene que pasar por muchos procesos de investigación. Entonces nos da una base de conocimientos, pero no es una base que la vayamos a poder llevar directamente a los humanos. Después se consideran los comités de expertos, pues donde está la experiencia de mucha gente con altos niveles de formación, pero que de todas maneras es su criterio. Entonces, pues tampoco es algo que pueda ser muy extrapolable o muy generalizable. Después se encuentran los casos clínicos aislados y las series de casos, que son estudios pues que ahondan en una patología en particular, que tiene unas características particulares, pero que por lo mismo pues que tampoco pueden ser generalizables, porque son muy circunscritas pues a lo que es el caso en particular. Después continúan los estudios transversales de casos y controles y de cohortes, pues que son estudios muy valiosos para conocer poblaciones, para hacer descripciones de situaciones de la población, para determinar incidencias, casos nuevos de una patología o prevalencias, pero que no me permiten determinar si una intervención que estoy aplicando es la más adecuada o no. Entonces, en ese sentido, pues para determinar la validez de las intervenciones que nosotros hacemos, pues definitivamente lo que más nos aporta son los ensayos clínicos controlados aleatorizados, los ECAS, y más que ellos, las revisiones sistemáticas, que son estudios que nos agrupan ensayos clínicos controlados, y los metaanálisis, que lo que hacen es un análisis estadístico de la información que agrupamos en esas revisiones sistemáticas. Entonces,
Estas tres, los ensayos clínicos controlados aleatorizados, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, son realmente los estudios que más nos aportan información cuando lo que queremos ver es la eficacia de una determinada intervención. O sea, cuando yo quiero llevar a mi práctica clínica o cuando yo quiero mirar en investigación si un determinado tratamiento me sirve o no, pues los estudios que debo buscar son estos que estamos refiriendo acá. Ensayos clínicos controlados aleatorizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Hasta ahí se va escuchando bien? Sí, todo perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hacer entonces primero una explicación teórica de lo que es la búsqueda de esa información de la literatura y de cómo vamos a hacer ese proceso. Esa va a ser la primera parte de la clase. Pero en la segunda parte queremos hacer un ejercicio práctico. Entonces queremos que ustedes, como cada uno pues está instalado en su computador o con sus herramientas de trabajo, pueda hacer una búsqueda práctica de información científica, teniendo como base o como referente pues los puntos que vamos a determinar en esta tarde. Entonces esa va a ser la dinámica que vamos a desarrollar. Bueno, ¿cómo empezamos entonces a hacer esa búsqueda? Primero tenemos que plantearnos cuál es el problema clínico que queremos resolver. Y eso lo vamos a hacer a través de una estrategia que se conoce como la estrategia PICO. A veces la pueden mencionar también como PICOT, terminada en T, cuando incluyen también la variable tiempo. O a veces también la pueden encontrar como PECO, cuando no estamos mirando una intervención, sino una exposición. Esa es una forma entonces de hacer una pregunta clínica estructurada. ¿Pero qué quiere decir entonces esa estrategia PICO o esa pregunta PICO? En muchas investigaciones, cuando ustedes leen artículos científicos, ahí les dicen que para hacer la búsqueda bibliográfica utilizaron la estrategia PICO. Entonces, es a esto a lo que se refiere. La P hace referencia a los pacientes que quiero estudiar o a la población que yo quiero estudiar o al problema en particular que yo quiero resolver. Entonces, a eso hace referencia la P. La I se refiere a la intervención que yo quiero estudiar o también puede ser con E, como les dije, PECO, cuando estamos mirando una exposición o un factor de riesgo. La C se refiere si hay comparación o comparadores, entonces yo quiero comparar la intervención con un método versus la intervención con otro método, entonces esa C se refiere a esa comparación. Y la O hace referencia a los outcomes o a los desenlaces o a los resultados, o a las variables dependientes que yo quiero analizar en el estudio o en el tema que a mí me interesa. Entonces, así resumimos lo que es la estrategia PICO. Vamos a poner aquí un ejemplo para entenderlo mejor. Como les comentaba, esto lo trabajé con relación al tema de realidad virtual. Entonces, por eso los ejemplos de aplicación que tengo acá pues son con base en el tema de realidad virtual. Entonces, la pregunta que planteé aquí a manera de ejemplo es, en pacientes con enfermedad cerebrovascular, ¿es la realidad virtual más eficaz que el ejercicio terapéutico tradicional para mejorar el balance postural? Entonces, ayúdenme por favor a identificar las partes de esa estrategia PICO en esta pregunta. ¿Cuál vendría siendo aquí la P? ¿La P hacía referencia a qué? A los pacientes. A los pacientes o a la población. Entonces, en este caso sería Los pacientes. los pacientes con enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Esa sería la P. Entonces, ahí ya vamos estableciendo una primera línea para buscar. ¿Sobre qué? Sobre pacientes con enfermedad cerebrovascular. ¿Cuál sería la I? La intervención. Y es la intervención. Y entonces, en este caso es Realidad virtual. la realidad virtual, ¿cierto? Que es la intervención que me interesa saber, pues, cuál es su evidencia. La C es el comparador. Entonces, aquí, ¿cuál vendría siendo el comparador? ¿Contra qué estoy comparando a la realidad virtual? Con el ejercicio terapéutico tradicional. Ajá, con el ejercicio terapéutico tradicional. Entonces, esta vendría siendo la C. Y esta mejorar el balance postural que vendría siendo en ese pico. El desenlace.
el desenlace. Vendría siendo la O, ¿cierto? El outcomes o el desenlace principal o la variable dependiente principal que yo quiero analizar, que para fines de este ejemplo colocamos como balance postural. Muy bien, entonces ya tenemos una pregunta pico planteada. Entonces sé en qué población quiero estudiar, sé qué intervención es la que quiero averiguar, sé con qué lo quiero comparar y sé cuál es la variable resultante principal que quiero estudiar. Entonces ya tengo ahí como esos primeros elementos claros para poder empezar a hacer mi búsqueda. Pero ¿cómo vamos a empezar a hacer esa búsqueda? Entonces la búsqueda la vamos a hacer a través de la utilización de los términos MESH. ¿Saben ustedes a qué hacen referencia los términos MESH? ¿O tienen alguna idea cuando han leído artículos, por ejemplo, que encuentra uno siempre en el resumen, al final del abstract? ¿Qué encuentra uno ahí? Se refiere tal vez a las palabras, no sé, que salen como de referencia. A las palabras clave, ¿cierto? O a los términos clave que encuentra uno al final. Entonces los términos MESH son los Medical Subject Headings, que son las formas o los términos médicos, el vocabulario médico indexado. Es decir, las palabras con las que se indexan los artículos. O sea, las palabras claves con las que se marcan cada uno de los artículos, ¿sí? Cuando uno está leyendo artículos siempre encuentra al final del abstract o del resumen palabras clave, por lo general 4 o 5 palabras. Esas palabras entonces son las que colocan en los buscadores. De manera que cuando uno va a acceder a la información, pues es a través de esas palabras que se debe realizar, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta aquí, estamos colocando una palabra para cada uno de los términos MESH que habíamos explicitado antes, o una palabra para cada una de esas componentes de ese pico. Entonces, habíamos dicho que queríamos saber en pacientes con enfermedad cerebrovascular. Entonces, ¿cuál es el término MESH que utilizamos ahí? Stroke. Stroke es la palabra pues, que más se utiliza en terminología médica para referirse a accidente cerebrovascular, el que también ya podemos llamar ataque cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular, o sea, hay muchos términos. Ahora que miremos lo de los términos MESH, ahí vamos a ver la cantidad de sinónimos que nos salen y eso nos ayuda bastante para poder hacer las búsquedas. Con relación a la intervención, queríamos saber sobre realidad virtual, entonces el término MESH que busqué en ese caso fue Virtual Reality. Para el ejercicio, como colocamos la terapia convencional o el ejercicio terapéutico convencional, entonces como término MESH encontré Exercise Therapy, como el ejercicio terapéutico en general, ¿no? Que me abarca pues muchas formas de intervención. Y para el resultado o la variable desenlace, el término MESH que dejé fue Postural Balance. Ahí hay muchos otros términos que se pueden utilizar. Ahora, como les digo, cuando hagamos el ejercicio práctico, vamos a mirar en ese buscador de términos MESH todos los términos que me pueden salir y que me pueden ayudar a facilitar la búsqueda. ¿Qué es el mensaje que quiero dejar acá? Que busquemos siempre a través de términos MESH, o sea, que no utilicemos cualquier palabra, sino que verifiquemos primero si esa palabra es o no un término MESH. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que están indexados los artículos, o sea, esa es la forma a través de la cual se pueden identificar más fácilmente los artículos. Si nosotros utilizamos esos términos MESH, eso nos va a facilitar la búsqueda. Entonces, esa es la intención de que lo hagamos pues con la utilización de esa terminología. Bueno, pero ¿dónde vamos a buscar la información? Entonces, obviamente la búsqueda de la información pues la tenemos que hacer en las bases de datos. ¿Qué bases de datos hay? Hay muchísimas. Yo traigo aquí a manera de ejemplo algunas que son de uso libre, algunos de ellos, algo otros no, pero que independiente de que sean de uso libre o no, pues no quiere decir que todos los artículos los encontremos disponibles, ¿no? Hay artículos que encontramos disponibles, que son artículos que son open access, o sea que yo puedo acceder libremente a ellos. Hay otros que no, hay otros que tienen que generarse algún costo, pero por lo general las universidades tienen accesos a muchas bases de datos e invierten un gran recurso económico en ello. Estoy segura que la Universidad Nacional
de Honduras, la Autónoma de Honduras, pues debe tener acceso también a muchas bases de datos. Entonces, ¿cuáles resalto yo acá? La primera que resalto es la de PubMed. La de PubMed es el motor de búsqueda principal de la Universidad, de la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos. Es la base de datos abierta, porque es de acceso libre, es una base abierta, más grande que existe en el mundo, donde encontramos las principales publicaciones. Entonces, la primera recomendación siempre que a uno le dan capacitaciones en búsqueda de literatura es que empiece buscando por PubMed. O sea, la mayoría de artículos los vamos a encontrar indexados por ahí. Entonces, por eso es la primera que traigo a colación. Nuevamente repito, el hecho de que la base de datos sea libre, o sea, que yo pueda acceder libremente a esta base de datos, ustedes simplemente ponen en el buscador PubMed y ahí van a poder acceder a ella. No quiere decir que todos los artículos que encuentren estén disponibles, ¿no? Hay algunos que los encuentran disponibles, hay otros que no. Pero en este momento pues hay tanta forma de buscar literatura que pues eso ya es un impedimento menor. O sea, si no lo encuentra uno por un lado, lo busca por otro, pero ya en este momento pues hay muchas maneras de buscar información. Traigo otra colación que es EBSCOhost, por ejemplo, que es una de las que nosotros utilizamos más en la universidad. Estos sí son bases de datos pues que las universidades pagan. Traigo también a colación la de Cochrane Library, a la que también uno puede acceder libremente. La Cochrane Library es la más importante para hacer búsqueda de revisiones sistemáticas y metaanálisis, porque es la institución que lidera todos los procesos de elaboración de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y también les dejo acá como ejemplo 3 relacionadas ya con las áreas de rehabilitación en las que nos desenvolvemos más nosotros. Entonces, para terapia ocupacional, por ejemplo, está esta base de TOBE, de terapia ocupacional basada en la evidencia. Para el área de terapia del lenguaje está la de la ASHA, que es la de la Asociación Americana de Terapia del Lenguaje y del Habla. Y para fisioterapia está esta de Pedro, que no sé si la conozcan o la manejen, que es la base de datos de fisioterapia Evidence Database, donde se agrupan las mayor cantidad de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis relacionadas con el área de fisioterapia. Me gustaría saber ustedes cuáles bases de datos manejan, qué tanto las conocen, estas que estamos mencionando acá. Pues en lo personal, licenciada, yo solo conocía a Google. Bueno, esta de Google la menciono acá también, porque sí, muchas veces nosotros hacemos nuestras búsquedas en Google, ¿cierto? Porque es el motor de búsqueda más conocido. Pero entonces, si queremos hacer búsqueda de literatura científica, la recomendación es que mejor no utilicemos el Google tradicional, digamos el más comercial que tenemos a la mano, sino que busquemos Google Scholar, ¿sí? A través de Google Scholar podemos hacer también muy buenas revisiones de literatura y de hecho cuando uno hace búsqueda de revisiones sistemáticas, muchas revisiones sistemáticas que están publicadas en revistas de alto impacto que encuentra uno referenciadas en PubMed, mencionan a Google Scholar, o sea, mencionan que hicieron su búsqueda también en Google Scholar, ¿sí? Entonces es una buena base también, o sea, no quiere decir que no que podamos buscar en Google, sí, lo podemos utilizar, pero preferiblemente utilicemos el Google Scholar, que es mucho más específico para temas académicos. Bueno, ¿dónde vamos a hacer entonces o cómo vamos a empezar a hacer esa búsqueda a través de la base de datos? Si yo hago una búsqueda, o lo primero que uno debe hacer cuando uno quiere investigar de un tema en particular es hacer una búsqueda intuitiva o exploratoria. O sea, ¿qué tanto hay del tema que yo quiero saber? En este caso yo quiero saber de realidad virtual, que es el ejemplo. Entonces coloco realidad virtual, el término mesh, que ya lo he buscado antes acá en la base de datos, y hago la búsqueda así, solamente con ese término. Me arrojó 16.571 resultados. ¿A qué horas me voy a leer 16.571 artículos? Pues imposible, ¿cierto? Entonces tengo que empezar a depurar mi búsqueda. Entonces en una segunda búsqueda intuitiva o exploratoria ya la hago un poco más cerrada y ya le agrego no solo realidad virtual, sino rehabilitación con realidad virtual. Entonces fíjense ya la diferencia, ya no me salen 16.000 artículos, sino me salen 3.231 artículos. Igual son demasiados todavía, ¿no? Pero ya se va cerrando un poco la búsqueda.
Entonces, definitivamente, para tener una mejor forma de buscar, debemos utilizar los operadores booleanos. ¿Qué son los operadores booleanos? Son conectores que me permiten entrelazar términos y me permiten hacer entonces una búsqueda más depurada. Los que más se utilizan son el OR, el AND y el NOT. Sin embargo, de acuerdo pues con los expertos en búsquedas bibliográficas y bibliotecólogos que trabajan incluso con Cochrane, con los que hemos podido tener capacitaciones, siempre nos han dado la recomendación de no utilizar el NOT, porque así se puede perder información, sino ser muy específicos en lo que queremos buscar y utilizar mejor los términos de OR y AND. El OR me representa suma, o sea, me busca esto o esto o esto o esto. Entonces me va a sumar todo lo que tenga que ver con esos términos que yo estoy buscando. Mientras que el AND lo que me hace es una intersección. Si yo tengo 5 términos, entonces no me va a buscar los 5 términos, sino me va a buscar lo que contenga esos 5 términos, ¿sí? O sea, me hace una combinación de términos. Entonces, el OR me aumenta la cantidad de información que me arroja, porque me bota información o de esto, o de esto, o de esto, o de esto. Mientras que el AND lo que hace es buscarme la información que contenga todos los 5 términos que yo estoy buscando, o el número de términos que sea. Vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede más claro. Entonces yo hago primero la búsqueda a través de los términos mesh que ya habíamos establecido con el OR. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que me busque sobre stroke, sobre realidad virtual, sobre ejercicio terapéutico y sobre balance postural. ¿Pero qué le estoy diciendo? Stroke o realidad virtual o ejercicio terapéutico o balance postural. Entonces, él me busca todo lo que tenga que ver con alguno de esos términos. Y miren la cantidad de resultados que me salen. 573.362. O sea, como para leerlos en una noche de insomnio, ¿cierto? Vamos a alcanzar a revisar esa cantidad de artículos tan tremenda. En cambio, si yo lo hago con el AND, le dije stroke y realidad virtual y ejercicio terapéutico y balance postural. O sea, no me va a sacar este o este o este o este, sino solo me va a sacar los artículos que tengan tanto de esta información como de esta información como de esta y de esta información. ¿Cuál es la diferencia que me salen ahora? 25 resultados. ¿Cuánto fue que me salió con el OR? Uy, eran miles. Eran más de 500.000, ¿cierto? Eran más de 500.000 artículos. Acá solamente me salen 25 resultados, porque me está mostrando solo los que tienen que ver con todos los términos. ¿Sí ven la diferencia entre el uno y el otro? ¿Alguien me la puede ayudar a explicar ahí con sus palabras? ¿Cuál es la diferencia entre buscar con OR y buscar con AND? Bueno, al buscar con AND hace una combinación de los términos. Ajá. Y al buscar con OR, pues le suma todos los términos. Exactamente, suma todos. Puede ser que el uno solo hable de eso, el otro solo hable de lo otro, pero me va a sacar todo lo que tenga que ver con alguno de los términos. En cambio, el AND me saca lo que tenga con todos los términos. O sea, si el artículo no tiene que ver con todo eso, no me lo saca. Entonces, ahí es donde me hace la depuración de la información. Bueno, ¿cómo entonces establecemos realmente esa ecuación de búsqueda? O sea, la ecuación de búsqueda es cuando yo ya tengo construidas todas las líneas que voy a buscar. Por línea me refiero a cada uno de esos términos de la estrategia PICO. Recordemos que era esa estrategia PICO. La P era para Pacientes. para pacientes, ¿no? Para la población que a mí me interesa o el problema en concreto que estoy investigando. Entonces, una línea de búsqueda va a ser para eso. Entonces, yo voy a establecer una línea de búsqueda con todos los términos MESH que estén relacionados con esos pacientes que yo quiero estudiar. La I era para
Para la intervención. Para la intervención. Entonces hago otra línea de búsqueda con relación a esa intervención. Todos los términos mesh que yo pueda utilizar con relación a esa intervención, o sea, todos los sinónimos, ¿sí? Todas las formas de decir eso que yo quiero investigar de otras maneras para poder acceder a más información. La C era para comparación, comparación, entonces todas las formas que yo pueda buscar para ese comparador, y la O era para El desenlace. el desenlace. No siempre tengo todos los términos mesh, ¿sí? No todos los términos mesh, no, perdón, todas las líneas de esa estrategia PICO. A veces puede trabajar uno solo con los pacientes y la intervención, a veces no tiene un comparador, o a veces puede trabajar solamente con los pacientes, nada más. Entonces, entre más tenga completa esa estrategia PICO, más delimitada puede ser mi búsqueda, ¿sí? Por eso hay que tratar de establecerla de la forma más precisa posible. Pero las líneas se refieren a eso, a cada una de esas partes de esa estrategia PICO. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es esos términos mesh que voy a utilizar para cada una de esas líneas, para que sea lo más sensible posible mi búsqueda, o sea, para que logre captar la mayor cantidad de información, pero que esa información realmente tenga que ver con el tema, ¿no? Y que no sea tiempo pues perdido mirando un poco de artículos que de pronto no tenían nada que ver. Lo segundo que debo hacer es etiquetar cada término. Entonces yo voy a mirar en dónde buscar ese término mesh. Entonces lo voy a buscar en los términos mesh, lo voy a buscar en el título del artículo, lo voy a buscar en el abstract. Esa es como la recomendación siempre, buscar en esas partes, en términos mesh, en título y en abstract. Voy a combinar esas líneas a través de los operadores booleanos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que entre líneas, o sea, para buscar los diferentes términos mesh relacionados con la población o relacionados con la intervención, entre líneas utilicemos el OR, porque el OR me va a sumar información. Pero después, para combinar esas líneas, utilicemos el AND. ¿Para qué? Para que me depure más la información. Ya se lo voy a mostrar en un ejemplo práctico. Después de que ya hemos establecido esas líneas, las hemos etiquetado en dónde las vamos a buscar y hemos utilizado los operadores booleanos de OR y de AND, vamos a delimitar la búsqueda a través de los diferentes filtros. Entonces yo puedo delimitarla por años, puedo delimitarlas por idioma, puedo delimitarlas por tipo de estudio. Solo quiero buscar ensayos clínicos controlados, o solo quiero buscar revisiones sistemáticas, o solo quiero buscar metaanálisis. Entonces yo ahí voy haciendo la depuración de la información. Entonces vamos a ver cómo se construye acá esa estrategia de búsqueda. Entonces esta ya es la pantalla de la base de datos de PubMed para hacer búsqueda avanzada. Esto se llaman búsquedas avanzadas cuando ya utilizamos todas estas estrategias. Entonces, por ejemplo, acá estoy haciendo la línea para buscar la intervención. Entonces empecé buscando realidad virtual como término mesh, que lo encuentro y lo despliego aquí en esta casilla. Entonces lo busqué como término mesh y luego lo busqué en el título y en el abstract. Ahora estoy buscando este otro término que es Exergain. Y también lo voy a buscar como término mesh y como título y abstract. Y voy utilizando como operador booleano el OR. Entonces la estrategia es utilizar dentro de la línea el término OR para que me busque o de esto, o de esto, o de esto. Todos los términos mesh que yo pueda utilizar como sinónimos con relación a la intervención que a mí me interesa, que en este caso es realidad virtual. Yo voy a buscar aquí entonces el operador booleano que quiero, en este caso es OR, lo marco y él me lo va bajando a esta casilla. Entonces así voy construyendo cada una de las líneas. Acá podemos ya ver la búsqueda completa. Entonces la primera línea que les estoy señalando aquí hace referencia a qué parte de la estrategia PICO, a cuál de las letras del PICO es el que les estoy señalando acá. De la intervención. A la intervención. Entonces, fíjense con qué términos lo busqué, ¿no? Realidad virtual, terapia de exposición a realidad virtual, Exergain, realidad mixta, realidad aumentada, terapia en espejo, porque terapia en espejo también tiene que ver con realidad virtual. O sea,
todos los términos que encontré dentro del buscador de términos Mesh que me servían, que estuvieran relacionados con el término de realidad virtual. ¿Y qué operador booleano utilicé dentro de la línea OR? Entonces, esto o esto o esto o esto o esto. Cuando hice esa búsqueda así solamente de realidad virtual, uniéndolo con OR y utilizando todos los términos que pude encontrar, buscándolos tanto en los términos Mesh como en el título y en el abstract, me salieron 741 artículos. Después empecé a construir la línea para la rehabilitación en neurología, que terminé haciendo lo más genérico, ¿no? Ya me salió un poquito de la pregunta original y solo me quedé mirando qué tanta evidencia tiene la realidad virtual en neurorehabilitación. Entonces, esta neurorehabilitación pues viene siendo mi outcomes o mi variable dependiente que quiero estudiar, ¿sí? Que es la rehabilitación neurológica. Entonces, ahí me quedé con estos términos: rehabilitación neurológica, neurorehabilitación. Esos dos términos fueron ahí los más importantes: rehabilitación neurológica y neurorehabilitación. Y rehabilitación, neurológica, que viene como otro término Mesh aparte. Entonces, estos todos los relacioné con OR y ahí encontré 883 artículos. Entonces, ahí ya tengo dos líneas de búsqueda. Una para mi intervención, otra para mi resultado. Y luego lo que hice fue unir las líneas. Entonces acá, cuando ya empiezo a mezclar las líneas, uní la línea 1, que es esta, con la línea 2, que es esta. Ahí sí la recomendación es que utilicemos el AND. ¿Por qué es que ahí debemos utilizar el AND? Combinar, para combinar. O sea, para que me saque lo que tenga que ver con realidad virtual, pero específicamente aplicado en rehabilitación neurológica, ¿sí? Y ahí le dije un filtro y le dije: búsqueme solo revisiones sistemáticas y de los últimos 10 años. Me arrojó 124 publicaciones. Después volví a hacer el ejercicio nuevamente de las dos líneas, pero ya no le dije solamente revisiones sistemáticas, sino le dije: no, inclúyame también ensayos clínicos controlados. Me siguieron saliendo las mismas 124 publicaciones y la volví a hacer, pero ya le dije: no, inclúyame también los metaanálisis que hayan, y me siguieron saliendo las mismas 124. O sea, acá me estaba agrupando todo: ensayos clínicos, revisiones y metaanálisis. Porque en última, los metaanálisis, ¿qué fue lo que dijimos que agrupan? ¿Se acuerdan en esa pirámide qué era lo que había en la punta? ¿Qué era lo que más evidencia arrojaba? ¿Se acuerdan de la pirámide que les mostré de investigaciones para mirar la evidencia? Yo creo que estamos asustados de toda la información. En esa punta lo que hay son los metaanálisis, ¿no? Porque esa es lo máximo, mejor dicho, los metaanálisis es lo máximo en información. Porque los metaanálisis lo que hacen es analizar la información estadística que resumen las revisiones sistemáticas que agrupan ensayos clínicos. Entonces, si nos fijamos acá, pues no me cambió la información si le dije revisiones sistemáticas, ensayo clínico, metaanálisis, porque en últimas eso está agrupado ahí. Cuando yo busco un metaanálisis, eso me ha agrupado revisiones sistemáticas y ensayos clínicos. Y aquí podemos evidenciarlo, ¿no? No me cambió el número de artículos que me arrojó. Entonces me quedé con esos 124 para hacer pues la búsqueda de la información que yo quería hacer. Bueno, muy bien, ya hicimos la búsqueda de la información, ya me encontré una cantidad de artículos que me sirven. Acá estamos mostrando cómo colocar los filtros. Esta es la pantalla para hacer la búsqueda avanzada en PubMed. Entonces yo ya entro a esa búsqueda, aquí a la que les mostré ahorita, ¿sí? Si yo pico acá, en esta estrategia de búsqueda, acá me despliega los 124 artículos que les dije. Entonces me sale una pantalla como esta que ven acá. Entonces ahí me salen los 124 que yo encontré.
sí, resultados. Esta no es exactamente, esta era de otra búsqueda que me aparece este número que está acá. Pero me sale una pantalla así. Entonces aquí a este lado izquierdo de la pantalla yo le puedo hacer estos filtros. Entonces ahí es donde yo le voy a decir búsqueme solamente ensayos clínicos, búsqueme solo metaanálisis, búsqueme revisiones sistemáticas, búsqueme solo del último año o de los últimos 5 años. Yo acá le puse un filtro más amplio, los últimos 10 años. Entonces de esa manera pues se va filtrando la información y se va reduciendo, o sea, me va quedando una información mucho más depurada que yo ya voy a poder revisar, pues para saber la evidencia del tema que me interesa. O para hacer mis investigaciones, ¿no? Que es el mismo procedimiento el que vamos a utilizar. Bueno, hasta ahí vamos bien, hasta ahí hay preguntas, hasta ahí le han visto utilidad práctica, creen que lo van a poder aplicar o está muy enredado o está muy confuso. Quiero escucharlos. Por mi parte, hasta ahora todo bien. Si le ves aplicación práctica, si crees que lo vas a poder utilizar. Sí, creo que tal vez al principio va a costar un poquito, pero igual con la práctica uno va mejorando. ¿Ustedes ya tienen algún tema de investigación en particular? ¿Ya están trabajando en algún tema en concreto? No, todavía estamos en la parte precisamente de empezar a buscar esa idea, ¿no? De investigación y estuvimos hablando de algunos temas, pero esta es apenas la segunda clase de este periodo. Entonces, están Y en iniciando. términos y en términos del proceso de formación, ¿ya han tenido experiencia clínica? Sí, ¿ya han tenido algo de contacto con la práctica? No, todavía hasta ahorita en este periodo están en práctica supervisada 1, que es la que le llaman la 1, ¿verdad? Sí, ya está ¿En qué ustedes allá es por semestres, no es por años? no, por trimestres le decimos, es que son periodos realmente de más o menos 14 semanas por ahí, ¿verdad? ¿Y la carrera en total cuántos periodos de formación tiene o cuántos trimestres de Tiene formación 7, tiene? tiene 7 ¿Y periodos. están en cuál? Ahorita ellos están en el tercero, cuarto, en el quinto. Así es, Bueno, ¿verdad, están muchachos? pasando la mitad, Sí, sí, ya ahorita van a ¿sí? lo grueso Están. ya de todo lo que es más clínico, ¿verdad? Sí. Y la Ujú. virtualidad Ah, tampoco bueno, ha están ayudado mucho, atravesando, ¿verdad? Sí, la virtualidad ha ayudado en ese sentido por la están pandemia. atravesando la, Así es, así es. la Pero mitad ya, de la carrera más o menos. Ah, pero bueno, ya han tenido que hacer búsquedas bibliográficas, obviamente, porque sí, toda la para hacer carrera otros estamos haciendo trabajos. búsquedas bibliográficas, ¿no? Así es. Exactamente. Entonces ya hemos tenido que hacer el ejercicio. Pues bueno, vamos a ver cómo vamos a empezar a aplicar esto, que ya nos va a dar una forma pues más sistemática para hacer esas búsquedas bibliográficas y nos va a ayudar pues a poder encontrar una mejor formación, porque casi siempre nos pasa con los estudiantes y me imagino que allá no será diferente, que no encuentran nada, ¿no? Vamos a buscar de tal tema y no hay nada, no hay nada y resulta que hay una cantidad de información, lo que pasa es que toca saberla buscar. Entonces, esa es la idea del ejercicio. Bueno, vamos a terminar esta parte ya teórica para pasar a hacer el ejercicio práctico, hablando un poquito de la calidad de lo que encontré, porque yo puedo encontrar mucha información, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya tengo un artículo sobre realidad virtual para la rehabilitación en el accidente cerebrovascular o en el stroke que encontré en la librería de Cochrane. Esta librería de Cochrane la encuentra uno también referenciada en la base de datos de PubMed, por eso la idea es empiecen siempre buscando en PubMed, o sea, empiecen siempre por ahí, que lo mejor está ahí. Casi que lo que ustedes encuentran después en otras bases bibliográficas ya lo han encontrado si hicieron la búsqueda ahí. Entonces empiecen por ahí, que es la más grande de todas las bases de datos abiertas que hay. Entonces, ¿cómo sé si este artículo? No sé si soy yo o nos estamos perdiendo la señal. No, no Sí. se escucha bien.
Está entrecortado. Sí, vamos a esperar a ver si restablecemos entonces la conexión. Vamos a esperar un momento. ¿Aló, me oye? Hoy sí, parece que sí. Sí. Hoy Pues sí. aquí me salió el letrerito de De la señal, otra vez. Sí, seguimos con el problema. estaba inestable, entonces sí, Sí, creo que ahí fue mejor. ¿Se escucha entrecortado o se a escucha ratos, claro? sí, ahorita, vamos a ver ahorita, parece que ya mejoró. No. Sí, como que habían problemas de señal desde Colombia, por eso está teniendo ahorita algunos problemas y falla. Vamos a esperar que se restablezca. Mientras tanto, vamos a, ahorita también posterior, vamos a hacer una práctica, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir así. Hoy sí. Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Yo sí Sí, los he escuchado todo hoy el sí, tiempo, pero no sé. hoy sí, ¿Sí me estás escuchando? sí, Pero hoy muy sí. cortado. No, ya ahorita parece que ya se estabilizó. Esperemos. Mirar entonces qué nivel de evidencia me arroja y cuál sería como el grado de recomendación de esa información. No sé con respecto a estos términos de validez interna y externa, si tengamos algo de conocimiento o los explicamos un poquito. Pienso que sí, porque todavía no hemos llegado ¿No a han ese visto nivel. ahí? Sí, Ok, bueno, hablamos de validez interna para referirnos a la calidad metodológica de esa investigación que me permita decir que los resultados que encontré sí son realmente producto de esa intervención o de esa experimentación que se hizo y no que son resultado del azar o de algún error que se cometió. Entonces, la validez interna se refiere como a la calidad metodológica de mi investigación. Ya vamos a ver qué elementos contempla. La validez externa hace más referencia a esa qué tanto puedo yo extrapolar los resultados de mi investigación. O sea, mi investigación pudo haber salido muy bien en la población que yo la trabajé, pero qué tanto yo puedo llevar esos resultados que yo encontré en mi investigación a otras poblaciones. A eso hace referencia a la validez externa. Hay muchos instrumentos para mirar la calidad metodológica de las publicaciones. Yo les traigo aquí a colación solo uno a manera de ejemplo, porque la idea no es ponernos acá a llenar de escalas, pues, sino les dejo solamente uno a manera de ejemplo, que es el que más utilizamos en fisioterapia. hola, hola. ¿Alguien escucha? Sí, no, nada, te perdimos otra vez, Isabel. Hola, ahora sí creo que ya volví. Sí, ¿Sí me escuchan ahora? ahora sí. Y perdimos la pantalla también. Sí, sí, porque a mí sí se me cayó aquí completamente. Espérame, voy a cambiar de red a ver Está si bien. mejora. Sí, está bien, no hay problema.
Parece que hoy sí ya te tenemos listo. Yo aquí sí estoy escuchándolos bien, pero estoy todavía con la misma señal, entonces Sí, permíteme, voy a cambiarla para ver si mejora. está bien. Mientras pueden ir haciendo una pausa activa. Sí, ¿verdad? Vamos a ir haciendo ejercicios de hombros, de piernas, levantándonos un poquito. Estirándose un poquito. Aunque ahora ya están teniendo un poco más de actividad presencial, así que ya nos estamos moviendo más también. ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 Bueno, voy a volver a compartir. perfecto. Esperemos que siga funcionándonos. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon acá de esto? Justo ahí creo que ibas empezando, sí. Ajá. Ah, bueno, les estaba diciendo entonces que esta escala es de Pedro. Pedro es la base de datos que les dije que es de fisioterapia, la que es Physiotherapy Evidence Base, que es una de las más utilizadas pues por nosotros en el área de la fisioterapia. Y esta es la que ellos le aplican a los artículos que ellos incluyen en su base de datos. Entonces, conocerla pues me sirve para saber qué aspectos de calidad son los que yo debo mirar en una publicación. Pero el primer detalle que quiero que se fijen es que aquí hay 11 atributos y sin embargo al ver aquí esta relación de la escala de Pedro para decir que un artículo tiene calidad metodológica pobre, regular, bueno o excelente, puntea hasta dónde. Esta me puntea hasta 10, ¿no? Y aquí vienen 11 ítems, entonces, ¿qué será eso? ¿Sí me están oyendo? Sí. Sí, hoy sí. ¿Sí? Le que se estaba diciendo entonces que esto tiene 11 criterios, sin embargo, este primer criterio no se tiene en cuenta para mirar el puntaje, ¿sí? Por eso esto va hasta 10, a pesar de que la escala está punteada hasta 11. Entonces, más o menos se tienen en cuenta del criterio 2 al 11 para poder determinar este puntaje. Entonces, cuando ustedes se encuentran en un artículo que fue evaluado con la escala de Pedro y que la calidad metodológica les dio de 6, quiere decir que la calidad metodológica está, ¿qué? Calificada como qué, si les dio 6. Bueno, Bueno, ¿sí? Se considera que es bueno. La recomendación es que para las investigaciones en las que queramos ver intervención, revisemos ensayos clínicos aleatorizados que tengan una calidad de entre 8 y 10. ¿Qué tan fácil es encontrar esto? Es casi que imposible. Es muy raro encontrar un artículo con esta calidad. ¿Por qué? Porque miran todos estos ítems que están incluidos acá. ¿Y qué es lo que se mira? Se mira si hubo criterios de selección adecuados, o sea, si le explican a uno bien cuáles fueron los criterios de inclusión y de exclusión que se tuvieron en cuenta para que los participantes pues pudieran intervenir. Si las asignaciones fueron hechas de forma aleatoria, si la asignación fue oculta, o sea, la gente no sabe cómo la metieron en uno o en otro grupo. Si los grupos fueron similares al iniciar, o sea, si no habían como diferencias entre un grupo y el otro. Porque ¿qué pasa en investigación si yo a todos los que están mejor los dejo en el grupo experimental y a los que están más malos los dejo en el grupo control? ¿Qué va a pasar con esos resultados? ¿Mm? ¿Qué va a pasar en, La validez. Ajá, la validez, imagínense, pues obviamente que todos los que estaban mejor van a mejorar más, ¿cierto? Y entonces yo voy a decir, ay, es que sirvió muchísimo. No, no fue que sirvió muchísimo, es que usted no dejó gente que estuviera con condiciones similares. No sé si esta expresión de cegados la entienden, esto de que todos los sujetos fueron cegados y los terapeutas también estaban cegados y los evaluadores estaban cegados. No sé si esa expresión es clara para ustedes. ¿A qué se refiere con eso de que eran ciegos? ¿Será que eran ciegos de que no veían o ciegos de qué? No, licenciada, yo no entiendo. ¿No?
se refiere a que no conocían, ¿sí? Por ejemplo, los sujetos fueron cegados, quiere decir que no sabían en qué grupo estaban, ¿sí? O los que estaban dando la terapia no sabían qué tipo de terapia estaban administrando, o los que evaluaban no sabían en qué grupo estaba cada persona. Este término de cegado se refiere a que no conocían, ¿sí? Estaban como ciegos ante la información de la intervención que se estaba haciendo o del grupo al que estaba perteneciendo. ¿Sí me hago entender? Sí, muchas gracias. Eso lo van a encontrar mucho en las investigaciones. Realmente ahorita no se usa mucho el término de cegado, sino se usa más el término de enmascarado. Entonces, con enmascaramiento quiere decir que la población no sabía, por ejemplo, a qué grupo pertenecía. Esto realmente en terapia en general es muy complicado. ¿Por qué? Porque si yo estoy probando un método, por ejemplo, el de realidad virtual, ¿cómo hago para que la gente no sepa que yo le estoy aplicando realidad virtual? Si la gente se va a poner unas gafas o va a utilizar una pantalla o va a utilizar un aparato, ¿sí? Entonces es muy difícil que la gente la pueda uno enmascarar y que la gente no sepa qué intervención se le está haciendo. No sé si han escuchado en investigación cuando se habla de las medicinas, cuando las están probando y del efecto placebo. Sí, hemos escuchado. ¿Sí saben a qué se refiere eso? ¿Alguien me lo puede ayudar a explicar? ¿Qué es el efecto placebo? Que ellos sienten el resultado y le dieron algo no real de medicamento. Exactamente. Por ejemplo, les dieron una pastillita que sabía azúcar, pero que no tenía nada de medicamento, ¿sí? Pero la persona cree que sí se tomó un medicamento. Y entonces al creer que se tomó un medicamento, su mente empieza a actuar y empieza a sentirse mejor porque cree que se tomó el medicamento. Eso es un efecto placebo. Entonces, en fármacos, en medicinas es fácil hacerlo porque le dan a la persona una pastillita con un sabor a alguna cosa y la gente pues no sabe realmente cuál es el medicamento. Pero en terapias es muy difícil, ¿cierto? Porque si ustedes están probando una intervención a través de un aparato de electricidad, por ejemplo, pues al que se lo pongan, él siente la electricidad. Y al que se lo pongan sin ponerle la electricidad, pues se va a dar cuenta que no le prendieron el aparato. ¿Sí me hago entender en lo que quiero decir de ese enmascaramiento? Sí. ¿Y por qué es tan difícil para nosotros en rehabilitación a veces poder hacer esos enmascaramientos? Entonces, por eso, muchas veces la calidad metodológica de los artículos que nosotros logramos encontrar, siguiendo esta calidad, están casi siempre entre regulares y buenos, pero es muy difícil que los encontremos realmente con una calidad de excelente, o sea, que puedan cumplir con todos estos aspectos. ¿Qué otros aspectos se tienen en cuenta? La parte de los resultados, del análisis estadístico que se hace de esos resultados. Entonces, básicamente, estos primeros puntos, más o menos hasta el 9, nos dan o tienen que ver con la validez interna de la investigación. Es decir, que los resultados sí sean realmente producto de la intervención que se hizo y no de errores o de efecto del azar. Y los últimos, más o menos el 10 y el 11, quieren decir o tienen que ver con la validez externa, es decir, con la capacidad que yo tengo para extrapolar esos resultados y llevarlos, por ejemplo, a otras poblaciones. Entonces, una investigación que yo hice, por ejemplo, en Colombia y aquí me funcionó, poder decir que en Honduras también pueda funcionar. Entonces, a eso se refiere la validez externa. Bueno, con eso entonces ya vamos a la última parte, que es mirar los grados de recomendación y los niveles de evidencia. Para eso también hay muchas escalas y hay muchas formas de poderlo revisar. Yo acá simplemente les pongo a manera de ejemplo una, que es la que nosotros acá en Colombia utilizamos más, que es la que nos recomienda el Grupo de Ejercicio y Práctica Profesional de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, que es la guía de Scottish. Esta guía entonces es algo similar a lo que vimos de la pirámide de las investigaciones. Entonces el máximo nivel de evidencia es 1 más y el mínimo nivel de evidencia es el 4. El 4 que corresponde a la opinión de expertos. Si se acuerdan nuevamente de la pirámide que vimos, la opinión de expertos estaba abajo de esa pirámide, ¿cierto? Mientras que el 1 más, que es el máximo nivel de evidencia, corresponde a los metaanálisis, que fue lo que dijimos que estaba en la punta de la pirámide. Entonces, en ese orden encontramos los metaanálisis de alta calidad, o sea, que tengan propiedades
metodológicas muy rigurosas, o los metaanálisis ya que tengan un poco más riesgo de cohorte. Hola, no sé si es mi internet, pero se le cortó, no le escuché lo último. No se escucha, no se escucha. Sí, volvimos a tener falla. Hola, hola. Rabel. Sí, es que el internet de ella está bastante inestable el día de hoy. Nos estaba comentando cuando se conectó. Vamos a hacerle la espera para poder continuar. Se desconectó, ¿verdad? Sí, se le desconectó completamente ahorita. Hola, ya Hoy volví. ya volví. ¿Ya me escuchan? Sí, hoy sí. Bueno, menos mal que ya esa era la última diapositiva. Así que ya no volvemos otra vez a... Otra vez. Otra vez te perdimos. Sí. Hoy sí estamos mal. No escuchamos absolutamente nada. Solo se mira que estás ahí, pero no se está, no se escucha. Hola, otra vez creo que Pues volví. sí, No sí, sé. hoy sí ya volviste, ahí estás. Sí. Ya había olvidado lo que era esto del estrés de las conexiones porque ya mis clases fueron todas presenciales este semestre. Ay, sí. Ya había olvidado ¿qué? Esas fallas. Estos pequeños gajes del oficio. Sí, gajes del oficio ya virtual, El sí. oficio de la docencia virtual. Sí, Bueno, correcto. les decía que lo último que estábamos viendo en la presentación era para lo de los niveles de evidencia, pero eso va de la mano pues con la pirámide que vimos de las investigaciones, ¿no? Entonces, de ahí lo que quiero que se lleven como de conclusión es que cuando queramos buscar sobre calidad de las intervenciones, ¿qué tipo de estudios son los que vamos a buscar? Ahora soy yo la que me fui. O estoy ahí. No, yo sí te escucho a ti, yo no sé si a mí me escuchen. Ah, no. No lo levanto a almorzar. ¿Sí me Aquí escuchan? estamos. Sí, aquí estamos. Cuando tengamos que buscar sobre intervenciones, ¿qué tipo de estudios vamos a buscar? ¿Cuál fue el mejor tipo de estudio que dijimos que nos podía aportar evidencia? Metaanálisis. Los metaanálisis, exactamente. Eso es lo primero que vamos a buscar, metaanálisis. ¿Por qué? Porque esos me resumen mucha información. O sea, si yo me reviso un metaanálisis, es como si me estuvieran estudiando 11 revisiones sistemáticas. ¿Sí? Depende del número de revisiones que ellos hayan incluido, pero eso me resume mucha información. Entonces, como para que tengamos unas conclusiones o unos puntos claves. Entonces, siempre establecer esa estrategia pico me ayuda como a aclarar lo que yo quiero investigar. Entonces, ¿en qué población lo quiero? ¿Qué intervención es la que yo quiero? ¿Con qué la voy a comparar? ¿Y cuál es el resultado principal en el que yo me quiero centrar? Entonces, eso es lo primero, tener clara esa estrategia. Establecer esas líneas de búsqueda y para eso entonces utilizamos los operadores booleanos. Entonces, el que me sirve mejor entre líneas para sumarme todos esos términos mesh, ¿cuál es? A ver si se acuerdan. Or. OR es el que me sirve más entre líneas, ¿no? Para sumar todos esos términos mesh que son sinónimos con relación a una de las líneas que yo quiero buscar.
Pero cuando ya tengo establecidas esas líneas y ya las voy a combinar para que me depure la información y me busque solo lo que tenga que ver con todo lo que yo necesito, ahí sí utilizo ¿cuál? Ahí sí utilizo el AND. Ahí sí utilizo el AND. De esa manera, entonces, establezco la estrategia de búsqueda para poder acceder a la información que requiero. Entonces, en este momento quiero que hagamos un ejercicio práctico. Esperemos que la conexión nos lo permita realizar. Entonces, voy a compartirles pantalla para mostrarles la base de datos de PubMed para que hagamos una búsqueda. Busquemos términos MESH, pero ya con un ejemplo planteado por ustedes, alguna idea de investigación o algún ejercicio que hayan hecho en clase de pronto para hacer de ideas de investigación, que hagamos el ejercicio aquí entre todos para hacer esa búsqueda. Entonces voy a compartirles la pantalla, me confirman cuando la estén viendo y como aquí voy a estar moviéndome entre pantallas, entonces si llego a estar hablando de algo y ustedes no están viendo esa pantalla, por favor me avisan, ¿listo? Sí. Ahí ya estamos viendo la pantalla de PubMed. Ya estamos viendo. Listo. ¿Cómo ustedes llegan acá? Simplemente pongan en Google así, PubMed. Si pueden ir haciendo el ejercicio práctico ustedes allá en su computador, váyanlo haciendo de una vez. Entonces, ustedes lo buscan así en Google, así, simplemente PubMed, y con eso ya ingresan a la pantalla principal. Esta pantalla principal está en inglés y obviamente los términos MESH pues los debemos buscar en inglés porque obviamente pues esta es una base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Entonces lógicamente pues el idioma que utiliza es el inglés. ¿Dónde vamos a encontrar los términos MESH? Entonces ustedes van aquí hacia abajo y aquí encuentran la base de datos de los términos MESH. ¿Sí la están viendo ahí? Bueno, voy a ingresar a esa y me dicen si cambió la pantalla o me toca a mí cambiarme de pantalla, no sé. ¿Están viendo la base de datos de MESH o quedaron en la misma? No, sí estamos viéndola. ¿Se ve? ¿Sí la están viendo? Perfecto. Bueno, vamos a proponer un tema. Vamos a proponer un tema para hacer la estrategia PICO primero para poder hacer la búsqueda. Entonces los escucho. ¿Qué queremos investigar? ¿Qué ideas tenemos de investigación? De las que hemos hablado, jóvenes, en clase o me mencionaron en clase la vez pasada. Están... Lick, Ajá, vamos. que una compañera había dicho algo, una interesante que decía, ¿por qué durante la pandemia muchas personas han como salido con depresión y ansiedad? Pues? Esta página sirve para todo lo que es médico, Isabela. O sea, Sí, esto es de la Biblioteca de Medicina, Nacional de Medicina de los Estados Unidos. De COVID hay muchísimo, ¿sí? De COVID hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces pudiéramos pensar en una pregunta crítica como la que organizamos a través de los términos que nos están mencionando acá. Entonces, la población o el problema que nosotros queremos buscar es ¿cuál? La población serían pacientes que tuvieron ¿qué? Depresión. ¿Que tuvieron qué? Depresión o ansiedad, decía el compañero. Pero depresión o ansiedad vendría siendo el ¿qué? Él hablaba de depresión o ansiedad vinculado a ¿qué? Haber tenido ¿qué cosa? Haber tenido COVID, ¿cierto? Entonces los pacientes serían las personas con COVID, ¿cierto? Esa podría ser la población o ese también pudiera ser la exposición, ¿cierto? El factor de exposición, el haber estado expuestos al COVID. Entonces ahí el COVID-19 pues es un término de búsqueda importante. Y la variable resultado vendría siendo la depresión o vendría siendo la ansiedad.
que vendría siendo la O. Entonces ahí con esas dos nomás ya podemos hacer el ejercicio. Depresión y ansiedad. Obviamente esto hay que buscarlo en inglés, ¿cierto? Pero pues el COVID es COVID en inglés y en español, entonces vamos a buscarlo así solamente. Si aparece así COVID-19 o si lo buscamos pandemic. Ahí está, COVID-19. Y vienen otras también. Están viendo mi pantalla, vieron que apareció ya aquí COVID-19, ¿sí? Sí. ¿Sí les aparece Sí. ya? ¿Sí? Listo. Entonces, cuando Sí. ustedes buscan el término mesh, si ustedes no saben la palabra en inglés, pues buscan en un traductor común y corriente, en el traductor de Google, pueden ser, lo ponen en español, lo traducen y lo traen aquí a esta casillita. En este caso, pues pandemia, es pandemic, entonces pues no tuvo ninguna complicación, por eso me apareció de una vez. Entonces ahí me van a salir me salen tres opciones de pandemia, entonces yo me voy a quedar con el COVID-19 si esa es la que yo quiero investigar. Entonces voy a entrar al término mesh de COVID-19, a ver qué términos o qué expresiones se utilizan para poderla buscar. Entonces ahí viene primero la definición, entonces yo miro la definición a ver si sí se refiere a lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces eso es lo primero que yo verifico, sí, este es el COVID-19, que es sobre el que yo quiero buscar. Vienen todos los tipos de literatura en la que yo lo puedo encontrar con relación a análisis, a sangre, a genética, radioterapia. Bueno, en general, yo no me voy a quedar aquí en estas casillas, sino que yo voy a mirar los términos que puedo utilizar. Entonces, ¿qué términos puedo utilizar? Yo lo puedo buscar como COVID-19, lo puedo buscar como SARS-CoV-2 infección, como infección por SARS-CoV-2, todas estas opciones. Uno como investigador es el que determina cuál es la que cree que sea más conveniente o cuáles son las que puedan tener que ver más. Entonces, con lo que ustedes están proponiendo y para relacionarlo con ansiedad y depresión, ¿con cuál podríamos quedarnos? Con cualquiera de estas primeras que vienen aquí, ¿no? COVID-19 o infección por SARS-CoV-2, cualquiera de estas formas. La podríamos utilizar. Enfermedad por coronavirus también viene. Bueno, vienen todas estas opciones. Vamos a quedarnos con las dos primeras, ¿sí? Para hacer el ejercicio y por cuestión de tiempo vamos a quedarnos con las dos primeras. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que copiarlo. Y con esto me voy a la base de datos de PubMed nuevamente a la búsqueda avanzada. Voy a volver a abrirla aquí en otra. Ustedes me dicen si la ven o no la ven, por favor. Que estoy abriéndola aquí en otra ventana. ¿Sí quedé en la de PubMed en búsqueda avanzada? ¿O siguen Sí. viendo la de términos mesh? Sí, ahí se está viendo, sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí estoy en la pantalla para hacer búsqueda avanzada. Entonces, ¿qué dijimos que te íbamos a hacer? Que íbamos a buscarlo como términos mesh. Entonces, despliego esta casillita. Y aquí lo busco como término mesh, lo pego acá, el COVID-19, y dijimos que íbamos a utilizar entre las líneas el operador OR. Entonces aquí le voy a poner OR, COVID-19. Entonces ya bajó el primer término aquí. Ahora voy a volver a buscar COVID-19 otra vez, lo voy a volver a pegar acá, pero ya no lo voy a buscar como término mesh, sino que lo voy a buscar como título o abstract. Entonces, búsqueme la palabra COVID-19 en el título o en el abstract. Y ahí le doy nuevamente con el OR y él ya me lo baja acá. ¿Sí van viendo? Sí, perfecto. Sí. Vamos a buscar otra de las palabras que dijimos de COVID-19. Vamos a buscarlos como el SARS-CoV-2, la infección por SARS-CoV-2. Entonces vamos a copiarla nuevamente, nos pasamos a la pantalla de búsqueda avanzada, pegamos ahí y lo vamos a buscar como título y abstract, que ya lo teníamos ahí marcado, le damos el OR y ya no lo baja acá. Y lo vamos a buscar como término mesh. Siempre la recomendación es búsquenlo en esas dos formas, como el término mesh y en el título y en el abstract.
Entonces vamos a hacer esa primera búsqueda y nos van a salir miles de artículos, porque ¿qué estamos buscando aquí? Todo lo que tenga que ver con COVID-19. Otra vez. Se volvió a trabar otra vez. O infección por SARS-CoV-2. Hola, hola. Te volvimos a perder. Vamos a volver a esperar. Ya volvió a salirse. Hola. Hoy sí, otra vez, ahí estás. Otra vez estoy aquí. Voy a volver a detener el video a ver si la cosa mejora un poquito porque estamos graves. Ujú. Estamos graves de conectividad el día de hoy. Esperen, me vuelvo a compartir otra vez la pantalla y vamos a ver si ya nos hizo la búsqueda porque también estaba súper lento para buscar, ¿no? Entonces, Ahí vemos, pero bien grande tu sí, se ve pantalla. bien. Casca la pantalla, no sé por qué y creo que no buscó. Ahí está. A ver. Ese. Salieron 249.840 artículos. Para ¿Sí lo ven leerlos, acá? sí, para leerlos en una noche. Imagínense, para leerlos en una noche de insomnio. Bueno, vamos a hacer la segunda línea. Entonces, en la segunda línea dijimos que queríamos buscar sobre depresión o ansiedad. Entonces, como ese sí no me conozco el término en inglés, me toca ir a un traductor a buscarlo. Entonces, ¿cuál pongo? ¿Depresión o ansiedad? Depresión. Pongamos depresión. Sí. Sí, solamente así como depresión. No estamos viendo Entonces, lo que vas haciendo, creo. ¿ahora sí lo están Sí. viendo? Y ahora sí. Sí. Bueno, ahí me salió depresión bipolar, que es la parte química. Busquemos solo depresión, así solito. Y ahí ya me sale la definición. Entonces yo ahí tengo que leer y mirar con cuál de todas esas me quiero quedar. ¿Cuál es la que está más relacionada con lo que yo estoy buscando? En este caso sería solo depresión, porque creo que las otras son ya más relacionadas como con cosas más específicas. No sé, ¿no? No sé el tema. Sí, Bueno, quedémonos con quedémonos depresión. solo con depresión, con esta primerita, depresión. Entonces vamos a entrar a mirar qué opciones me salen ahí de términos mes relacionados con depresión. Entonces, bueno, ahí me sale primero la definición, un desorden mayor. Bueno, eso es lo que yo quiero buscar, sí, eso es de lo que yo quiero buscar. Entonces, ¿qué términos vienen? Síntomas depresivos, síntomas depresión, síntomas depresivos, depresión emocional. Bueno, vamos a buscarlo con este primero y busquémoslo con este de depresión emocional para buscar otro diferente. Ahí fíjense que la diferencia en la una es que está en plural, en la otra que está en singular. Esa es la diferencia. Entonces voy a la búsqueda avanzada, lo pego acá, lo voy a buscar como término mesh y lo voy a agregar nuevamente con el OR porque dentro de las líneas utilizo el OR. Entonces lo voy a buscar nuevamente, pero ahora lo voy a buscar como título y abstract, en el título y en el abstract. Y nuevamente con el OR para que me lo baje ahí. Y busquemos otra opción para quedarnos con dos opciones en cada una. Entonces busquémoslas como depresión emocional, esta segunda opción. Entonces lo pego ahí nuevamente, lo busco como título y abstract y lo busco nuevamente como término mesh. ¿Sí me están viendo ahí lo que estoy haciendo? Sí, perfectamente. Ok, y ahí lo bajamos. Listo. Y le vamos nuevamente a buscar. A ver cuántos artículos me salen de eso. Me salieron 171.518 resultados.
poquitos, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora sí la ecuación de búsqueda. Entonces vuelvo aquí a la búsqueda avanzada y ya tengo dos líneas de búsqueda. Entonces estoy buscando sobre COVID-19 y sobre depresión. Pero ahora voy a mezclar las dos líneas de búsqueda. Entonces ahora sí voy a utilizar el AND. Entonces voy a copiar esta línea número 1 aquí en el buscador y ahora sí le voy a poner el AND. Y lo voy a unir con la número 2 a través de ese AND. Entonces, él ahora sí me va a buscar solo cosas que tengan que ver con COVID-19 y con depresión, pero tiene que ver con ambos términos. O sea, ya no me va a buscar o COVID-19 o depresión, sino que me va a unir las dos cosas, COVID-19 y depresión. Y le damos buscar. Y nos arrojó 3.776 resultados, que sí tienen ya que ver con lo que nosotros estamos buscando. Mira, prevalencia de depresión y ansiedad y trastornos o disturbios del sueño en pacientes con COVID-19. Y este es un Deja metaanálisis. Ojo con sus micrófonos. Yo, Ok, me, ya. yo Sí. me asusté. Sí, sí, yo Dije, creo eso que es para se les activó. mí o no es para mí. Están viendo la pantalla ahí donde me está mostrando los resultados, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya me quedé con 3.776. Todavía son bastantes, ¿no? Porque todavía está pues bastante genérica la pregunta, pero son mucho menos que los que me habían salido originalmente con cada uno de ellos. Vamos a ponerle filtros, a ver qué tanto nos cambian los resultados. Entonces, digámosle que solamente nos deje metaanálisis y como estamos hablando de COVID-19, pues obviamente busquemos lo que está publicado en el último año, porque la mayoría de cosas van a ser del último año. Y vamos a ver cuánto nos arroja así. Ahora me salieron cuántos resultados. ¿Sí lo ven ahí en la pantalla? Sí. Sí. 55. 55 resultados. ¿Eso ya lo voy a poder revisar? Bueno, eso ya es revisable. Entonces, ¿yo cómo puedo descargar esto? Yo puedo aquí darle guardar, puedo enviarlo por correo, ¿sí? Puedo bajarlo y le baja a uno como blog de notas y ya le aparecen a uno ahí todos los abstracts y yo ya puedo pues hacer el ejercicio de ponerme a revisar pues los artículos para ver realmente cuáles me sirven o no, pues dependiendo del interés que yo tenga. Bueno, no sé si tengan preguntas, observaciones, comentarios, si quieren que hagamos otro ejemplo. Ustedes dirán. Yo pienso que esto, bueno, está muy interesante, ¿verdad? Porque nos ordena de que no solo es buscar el tema como tal o lo hemos pensado, ¿verdad? Porque al inicio también solo hay como una idea vaga, ¿no? De cómo es cómo es o cuál es el tema, ¿no? Que vamos a investigar. Y creo que aquí nos ubica mucho más en qué es lo que vamos a investigar, porque creo que uno de los errores que más común se cometen es que queremos investigar un montón de cosas y no aterrizamos tal vez solamente en el tema específico que queremos investigar o en esas variables que se quieren investigar y que realmente al final tenga una validez. Yo tendría tal vez una pregunta porque pues hay muchas cosas en relación y también por el mismo aprendizaje que ahorita están teniendo mis estudiantes y es, bueno, este ya es una búsqueda científica, pero muchas veces se va uno a justo lo que decían ellos al Google, Scholar Google, ¿verdad? O nos vamos a Wikipedia o nos vamos a nada más a un buscador, porque todas estas plataformas tienen, es un buscadores de todo, ¿no? Cómo también esas plataformas me pueden ayudar a buscar, o sea, cómo también desde ahí puedo ir buscando esas ideas que ya me pueda utilizarlas después
ya en estos buscadores que ya puedo hacerlo científicamente y de una forma buscando esa validez. La recomendación es que utilicen mejor Google Scholar. Sí, es lo mejor, que no utilicen el Google. El Google es un catálogo de ventas. Eso no es una frase mía, es una frase de una bibliotecóloga que nos ha dado capacitaciones precisamente en el tema y ella es experta de Cochrane. Entonces ella trabaja haciendo revisiones sistemáticas para Cochrane. Ella es bibliotecóloga y ella trabaja con varios grupos de investigación en diferentes áreas, pero ella lo que se dedica es a hacerle las búsquedas bibliográficas, ¿sí? Del tema. Entonces ella nos decía en una capacitación, Google es un catálogo de ventas. Entonces Google lo primero que le va a botar a usted siempre es lo que más referencias comerciales tiene, lo que más publicidad paga. Eso es lo primero que le va a salir. De hecho, ustedes se han dado cuenta muchas veces que buscan de una cosa y después cada vez que abren algo les sale cualquier cantidad de información de eso, porque ya queda alojado ahí en la base de datos de lo que usted buscó y es un tema que es de su interés. Entonces ya esos algoritmos de búsqueda que ellos manejan, pues le va a sacar esa información porque sabe que a usted le interesa ese tema. Entonces, por eso la recomendación es utilizar Google Scholar. Pero en Google Scholar ustedes también pueden utilizar estos mismos operadores booleanos. Entonces, ustedes pueden colocar ahí del tema que necesitan, pensando, por ejemplo, en la población que quieren trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una población de interés para mí, porque trabajo en el área de neurorehabilitación, son los pacientes con accidente cerebrovascular. Entonces, yo utilizo mucho el término de stroke, que es el término MESH que más se utiliza, pero entonces yo puedo buscar stroke, OR, accidente cerebrovascular, OR, ataque cerebrovascular, ¿sí? Los diferentes términos, y lo utilizo así, escribiendo la palabra OR, escribiendo el conector OR. Y entonces él me suma toda la información y me lo saca. O yo puedo utilizar ahí de una vez también el AN. Yo quiero entonces mirar la rehabilitación con terapia en espejo, por poner un ejemplo, en pacientes con stroke. Entonces utilizo terapia en espejo de Mirror Therapy and Stroke. Entonces ya no me va a sacar sino artículos que tengan esas dos condiciones. O sea que una de esas dos condiciones o las junte. Entonces, mi recomendación es que busquen en Google si quieren, pero que sea mejor el Google académico, el Google escolar y no el Google de motor de búsqueda, porque realmente pues el Google motor de búsqueda no les va a arrojar la misma información, aunque si lo buscan en Google en inglés les va a botar pues muchísima mejor información que si la buscan en español, ¿no? Porque pues la literatura científica en mayor cantidad está publicada en inglés. Entonces, pues es una buena estrategia también, lo pueden hacer también y buscarlo por ahí. Pero si se acostumbran y empiezan a manejar la base de datos de PubMed, como les digo, en el área de salud es la más amplia, es la más importante. Y si no encuentran los artículos disponibles ahí, yo me imagino que ustedes allá también conocen estas bases de datos que son, digamos que piratas, que se mencionan así como que no son formalmente establecidas, como la de Etsy Hub, no sé si la conocen, SCIHV, que esa es de unos, no sé de dónde es que son estas personas, pero total, casi que todos los artículos que uno no encuentra disponibles en las otras bases de datos, las busca ya y ahí ya le aparece. Entonces hay muchas formas de acceder a la información que de pronto no sean bases de datos indexadas, sino digamos que de alguna forma ilegales, pero no ilegítimas a la hora de conseguir información, porque pues la información debe ser de acceso para todos. Y realmente las universidades gastan bastante plata, yo me imagino que allá la UNAD también, en pagar bases de datos y a veces los estudiantes pues no acceden a ellas. Entonces esa también es otra recomendación importante. Vayan a la biblioteca de su universidad y pregunten qué bases de datos tienen y cómo pueden acceder a esas bases de datos. Y yo me imagino que tienen una cantidad de información. Y de hecho la otra semana vamos a tener una, por parte de la biblioteca y sobre todo de la Facultad de Ciencias Médicas, con todos estos insumos que también se tienen acceso, ya sea como estudiantes o como profesores, ¿verdad? De la misma universidad. Creo que básicamente la idea, ¿no? De esta, pues de esta charla o conferencia ya en sí, ¿verdad? Con todos estos ejemplos y este tallercito, es justamente para ubicarnos en qué
no solo existe un solo buscador o solo es de ir a buscar a Google, ¿no? Que tampoco es que uno tenga nada en contra, ¿verdad? Porque nos puede ayudar a generar ideas también. Y hasta ahí tal vez va también mi pregunta, la siguiente, ¿no? Es cómo ellos ahorita van a empezar con su idea ya de investigación y a generar un tema de investigación. Cómo todas estas búsquedas y en qué otras fuentes también ellos pueden tener o encontrar para poder buscar, es decir, para generar esa idea de investigación y ya que se convierta en un tema. Uno siempre tiene que hacer cuando hace investigación el estado del arte. No sé si ellos ya manejen esa expresión del estado del arte, todavía no. Y el estado del arte lo que significa es encontrar todo lo que esté publicado sobre el tema que yo quiero investigar. ¿Sí? Conocer todo lo que esté publicado con relación al tema que a mí me interesa investigar. Así que llegar realmente a estar en el estado del arte de algo es casi que imposible porque uno conocerá lo que está publicado en su idioma, de pronto en inglés, que le toca buscarlo, pero pues no conoce uno ni todos los idiomas del mundo, ni todas las bases, ni nada de esto. Pero hay que hacer el ejercicio lo más exhaustivo posible. Entonces, la recomendación siempre en investigación es buscar por lo menos en 3 bases de datos, por lo menos. Entonces, nosotros por lo menos empezamos siempre por PubMed, que es la de acceso más fácil. Buscamos por ESCOHOT, la otra que les mostré. Buscamos en Pedro, que es muy específica para fisioterapia. Ustedes la buscan así también como les mostré que estaba escrita, PET en mayúscula y RO en minúscula, así la encuentran y así es una base de datos específicamente para fisioterapia. La de TOBE que les dije, que es la de terapia ocupacional, a ustedes les sirve también esa base bastante. Con eso ya tienen por lo menos ahí 4 bases de datos para buscar. ¿Sí? Buscar en Cochrane a veces es medio perder el tiempo porque Cochrane está indexada en PubMed, entonces casi que todo lo de Cochrane lo encuentra uno primero por PubMed, entonces ahí casi que ya uno está abarcando a la otra también. Pero buscar por lo menos en 3 bases de datos. Y Google Scholar también, como les digo, esa también uno la encuentra referenciada. Yo la he leído en muchos artículos que he encontrado en PubMed y referencia en Google Scholar, o sea, no... Digamos que no la miran como que sea menos importante que las demás, ¿no? También la referencia. Entonces, hacer primero la búsqueda en por lo menos 3 bases de datos. Y hacer primero una búsqueda exploratoria, ¿no? Así una búsqueda muy general. Bueno, a mí me interesa el tema de COVID-19 y depresión. Entonces, si lo busco así en general, depresión y COVID-19, ¿qué tanta información encuentro? Como para tener una idea de qué tanto se ha investigado ya ese tema, ¿no? Porque si es un tema que ya está muy investigado, pues yo tengo que ver en qué me voy a centrar yo de ese tema tan investigado, porque yo tengo que aportar algo nuevo para que mi investigación termine en algo que pueda llegar a ser publicable, porque en últimas, pues eso es lo que queremos, poder compartir los resultados de nuestras investigaciones con otros. Entonces, si trabajamos en un tema que ya está demasiado trabajado, que ya está demasiado estudiado, pues las posibilidades de que se pueda publicar son mínimas, porque pues ya la literatura, lo primero que le van a decir es, bueno, pero ¿usted qué aporta de nuevo? ¿Sí? Porque usted pues está descubriendo que el agua moja y eso ya no tiene sentido. Entonces toca buscar algo que sea como diferente, que sea como el valor agregado para que esto realmente tenga un sentido. Pero pues obviamente a nivel de pregrado también, que es la formación que tenemos pues en este momento, como el tema de interés, pues también es el ejercicio de investigar o de hacer esa primer ejercicio de investigación. Entonces es aterrizar muy bien la idea y sobre todo centrarnos en lo que queremos y no empezarnos a ir por las ramas, ¿no? Porque a veces también en investigación se comete mucho el error de, bueno, pero ya que les vamos a aplicar este formulario y les vamos a preguntar que han tenido depresión o han tenido ansiedad, entonces también aprovechemos y preguntémosles cómo les fue en las relaciones familiares y entonces también aprovechemos y preguntémosles porque ya que los vamos a contactar y ya que les vamos a aplicar esta encuesta, pues agreguémosle esta otra pregunta. Y cuando nos damos cuenta nos perdimos de cuál era el horizonte, o sea, cuál era el objetivo que teníamos marcado. Entonces, tener siempre muy claro cuál es la pregunta de investigación. No, espere, ¿qué es lo que yo realmente quiero saber? ¿Cuál es realmente esa variable del resultado que yo quiero trabajar?
y no perderme de ese horizonte, porque es muy fácil en investigación perderse por las ramas e irme por otros caminos y cuando me doy cuenta no supe qué pasó con mi investigación. O de repente se pregunta algo o se nos olvida preguntar algo que sí teníamos que preguntar. Ajá, También. también suele pasar o también puede pasar. Entonces hacer también siempre mucho el pilotaje, ¿no? De los instrumentos, poner a otros a que lo revisen, hacer una lectura muy crítica, eso es fundamental, ¿no? Hacer un pilotaje, una prueba piloto que nos permita depurar bien los instrumentos que queremos aplicar. Okay. Bueno, aquí tenemos un saludo desde El Salvador. Te saluda Evelyn Carballo, colega. Ah, la profe Evelyn está por ahí. Por ahí andaba, creo que sí ha estado escuchando, ¿verdad? Así que por el lado de Facebook ahí vas a encontrar el mensaje. Ah, bueno. Bueno, no sé, jóvenes, si hay alguna otra pregunta que tengan sobre esto, porque yo creo que ya esta semana pues empezamos con esta práctica ya en vivo, ¿verdad? Que creo que el video también va a quedar ahí para que estemos pues repasando, ¿no? Esos detalles tan importantes que nos Y dicen. esto es de práctica, esto es de práctica, esto es de práctica y no hay una única manera, hay muchas formas de hacerlo. Digamos que esta es una forma muy básica de establecer esas ecuaciones de búsqueda, pero es una forma organizada también porque también cuando ustedes hagan sus investigaciones es muy valioso que digan cómo hicieron la búsqueda de la literatura, qué términos utilizaron y entonces referenciar que utilizaron los términos MESH, eso ya le da pues mucha más rigurosidad a la investigación, que buscaron en tales bases de datos y referenciarlas bien, cuál fue la ecuación de búsqueda final que dejaron, o sea, finalmente qué palabras fueron las que combinaron para poder encontrar los artículos que dejaron para su investigación. Entonces, todo eso le agrega, rigurosidad a la investigación. Excelente. Bueno, no sé si hay preguntas de parte de los estudiantes ahora. Vamos bien con el tiempo. Yo creo que quedaron claros o Todos confusos. o todos confusos y con el montón de información, porque sí es un tema que definitivamente al inicio nos asusta, ¿no? A veces creemos que investigar solo es dar una idea y ponerla ahí, ¿verdad? Sino que ellos justamente ahorita vieron en su tema el proceso o todo lo que lleva un método científico y precisamente esto lo hace más científico. Y creo que ahora con toda la tecnología y al alcance de todo este tipo de plataformas que se tienen, se puede todavía afinar ese proceso científico, ¿no? Para que realmente pues vayamos o mejoremos en la calidad y en la validez de las investigaciones. Bien. Ahorita realmente es que hay demasiado donde buscar información. Entonces aquí ya el problema no es tanto porque no se encuentra información, sino porque se encuentra demasiada información. Entonces, ¿qué información me sirve realmente? Entonces, para eso pues nos sirve lo de mirar la calidad de hacer una evaluación crítica de esa información que encontramos. De pronto no tanto porque nos pongamos a aplicarle pues una plantilla de evaluación a cada artículo, porque eso no es fácil, eso demanda tiempo, pero sí por lo menos que nos dé una idea. Entonces, bueno, estoy mirando una revisión sistemática que sé que es de bastante calidad, o estoy mirando un metaanálisis, entonces por lo menos miremos qué dicen de la calidad de los artículos que incluyeron. Entonces, si ya me dicen ahí, bueno, los evaluaron, si es algo de fisioterapia, les aplicaron la escala de Pedro y todos los artículos que incluyeron tenían una calidad metodológica de 3. Pues yo de una vez digo, está muy pobre esa calidad metodológica, está muy bajita. Pero si ellos las incluyeron y no encontraron de mayor calidad metodológica, pues quiere decir que es que no hay de mayor calidad metodológica. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Investigar y hacerlo con más calidad metodológica, con más rigurosidad. Entonces, ese es el punto. O sea, también en esto es importante entender y hablando ya de lo que es la práctica basada en la evidencia, que no encontrar evidencia de un tema no significa que ese tema no sirva. Lo que significa es que falta investigarlo más para corroborar la evidencia. Porque para decir que no sirva,
yo tengo que encontrar evidencia que lo pruebe y que diga que lo probaron y que no sirvió, ¿sí? Entonces a veces uno en fisioterapia se desanima un poco buscando porque no encuentra evidencia, pero el hecho de no encontrarla no quiere decir que no sirva. Lo que quiere decir es que falta mayor investigación, porque para decir que no sirve yo tengo que encontrar la investigación que diga que se hizo y no sirvió, ¿sí? Porque es que probar cosas en salud es complicado, éticamente es complicado, porque yo no puedo someter a una persona con un problema de salud a dejarla sin tratamiento. Te volvimos a perder. Estaba interesante. Hola, hola. Está entrecortado. Creo que otra vez volvió a salir. Hola, no sé si ya ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces les estaba diciendo que investigar en fisioterapia y en terapias en general y en salud es complejo, ¿no? Éticamente tiene mucha complejidad. Yo no puedo dejar a una persona sin intervención solo por probar una intervención que yo quiero probar. Entonces, eso lo hace complicado. Por eso también no encontramos muchas investigaciones o no encontramos investigaciones de gran rigurosidad metodológica porque realmente es complejo. Bien. Bueno, creo que ya hemos concluido con el tiempo. De mi parte, como siempre, Isabel, pues agradecerte siempre esta mano amiga que me das en las clases y que también das a la universidad nuestra. Ahí por ahí hay aplausos también. Eso Eh, estoy viendo, eso eh, estoy viendo. Y pues vamos, ahorita la verdad es que queremos también hacerte entrega pues de un reconocimiento, ¿verdad? Y tal vez posterior a que ya paremos la transmisión en Facebook, podamos tomarnos una foto con todos, ¿verdad? Y todas para que así podamos pues también estar contigo. Así que vamos a ver aquí si me sale la Sí, sí, pantalla señora. entera. Sí, está saliendo la pantalla, ¿verdad? Entera. Sí, sí, señora, sí la estoy viendo. Bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de Honduras otorga el presente diploma a Isabel Cristina Gómez Díaz por su participación como expositora en el webinar Práctica basada en la evidencia, dado en la ciudad universitaria José Trinidad Reyes el 31 de mayo del 2022, Tegucigalpa, MDC, Honduras, firmado por la doctora Walina Waleska Urrutia Herrera, jefe del Departamento de Rehabilitación, y la licenciada Ana María Chávez, coordinadora de la carrera de terapia funcional, a la cual pues hoy están aquí los estudiantes de métodos de investigación de este 2022, de segundo año, y que habían pues creo que todo esto aprendido lo van a poner en práctica y esas investigaciones que vamos a revisar al final del periodo van a ser extremadamente buenas, ya con toda esta rigurosidad y pues que sepamos dónde vamos a estar. Así que no sé, pues si hay algunas palabras también y que los animes, porque yo creo que a veces les preocupa un poquito. Claro. No, muchísimas gracias por el reconocimiento, por la invitación. Para mí es un placer estar. Espero de verdad poder volver a estar en vivo y en directo compartiendo un cafecito allá con ustedes en la Autónoma, donde nos hemos sentido siempre como en la casa. Y hablo en plural porque he ido acompañada de un equipo de profes con los que trabajo acá, que son del área de terapia ocupacional y de fonoaudiología precisamente. Entonces, de verdad que ha sido siempre muy, muy gratificante poder estarlos acompañando, poderlos estar apoyando en todos los procesos que estén a nuestro alcance con muchísimo gusto.
Las puertas de nuestra universidad también están abiertas. Hacemos también actividades pues de movilidad académica. En este momento también gracias pues a estas formas de comunicación estamos haciendo también actividades de movilidad virtual. Entonces es una posibilidad que tenemos también para que los estudiantes de ustedes pues puedan acceder a algunas clases nuestras. Es una opción que podemos tener de apoyo y no solamente me refiero a nosotros pues como fisioterapia, sino a nosotros como rehabilitación, tanto fisioterapia como terapia ocupacional como fonoaudiología, que son las 3 carreras que tenemos del área de rehabilitación en la universidad. Entonces, no animarlos mucho a que trabajen, a que investiguen, a que indaguen, a que exploren, a que busquen, a que cacharren. No sé si ustedes usan esa expresión. Nosotros acá la utilizamos para referirnos a intentar hacerlo, ¿no? A probar, a explorar, a eso le llamamos como a cacharrear. Hágalo una vez y vuelva y hágalo hasta que le coja práctica. Y entre más lo hagan y más lo practiquen, pues ya se les va a volver algo más de su diario que hacer. Y es algo que no es solo para investigación, no solo para las prácticas, para cualquiera de sus materias, porque en sus materias tienen tareas y tienen trabajos que hacer. Entonces, qué mejor que buscar artículos que sean de mucha calidad, que les aporten bastante a su conocimiento. Entonces, es algo que les sirve pues para todo su proceso de formación. Bueno, muchas gracias entonces. Vamos a despedir la transmisión de Facebook y gracias a los que se mantuvieron conectados de ahí. Y pues sabemos que van a haber más vistas más adelante porque habían algunas personas que les chocaba lógicamente con otras actividades también académicas. Muy bien. Bueno, entonces vamos